Y a partir de este momento, Montgomery al Día. Un programa presentado por el Condado de Montgomery con el objetivo de mantener a la población latina informada sobre todo lo que acontece en nuestro condado. Un espacio informativo para que usted obtenga acceso directo a los servicios de su gobierno local. Aquí da inicio Montgomery al Día. Queda con ustedes la presentadora de este programa y portavoz hispana del Condado de Montgomery, Lorna Virgilí. Y así es, queridos amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a casa, Montgomery al Día, su programa oficial del gobierno del Condado de Montgomery, galardonado a nivel nacional y por más ya de una década acá en esta emisora Radio América. Les recordamos que esta transmisión también va simultáneamente por la página en vivo de Facebook de Radio América. Así que no se lo pierda, comparta, porque hoy vamos a estar hablando sobre un tema que tiene que ver con todo lo que tenemos en la casa en cuanto a lo que es energía y electricidad. Nos acompaña en la tarde de hoy Larissa Johnson. Larissa es gerente del programa de energía residencial dentro de nuestro departamento de protección ambiental en el condado de Montgomery. Y el tema de hoy es precisamente que este mes de octubre ya comenzamos a celebrar el mes de acción energética. ¿Qué quiere decir eso? Que todos nos tenemos que poner las pilas para conservar energía y a la misma vez electrificar nuestros hogares. Ahora le vamos a decir por qué. Larissa, good afternoon. Muy buenas tardes. Welcome. Bienvenida. How are you? Buenas tardes. I'm doing very well. Thank you, Lorna, for having me this afternoon. I'm excited to talk about Energy Action Month. Así mismo. Well, thank you so much for joining us this afternoon. And indeed, I was just in the little intro in the beginning saying that October is Energy Action Month and that a lot of activities, a lot happening in the county regarding that. So that's why you're here. But before we start talking about all of that, we always do a little check-in with our guests in the show. How are you? How's the family? How is everything? ¿Cómo estás, Larissa? I am doing well. Been busy, as you just mentioned. We had an event yesterday for Active Aging Week at Brookside Gardens, and it was a little rainy and wet. So I have a little bit of a sniffle now, but other than that, I'm doing well. Oh, I'm so sorry to hear that, pero bueno, le preguntaba, ¿no? ¿Cómo es a ella? ¿Cómo ha estado? Y dice que precisamente en el día de ayer hubo un evento relacionado con este mes de acción energética en los jardines de Brookside y la pobrecilla, Larissa está un poco agripadita, con un poco de, congestión nasal. I'm sorry that you're feeling a little, under the weather. It's just been, it's been wet. That's all we can say. All right, so let's talk about it. What is exactly this particular month focusing? What is the focus? Exact focus of this month? What it's celebrated, and what should people be fully aware of as far as what the county, the message from the county, especially the department that you represent, which is environmental protection. I'm going in both languages right here. That was a long kind of question, but anyways, what are we actually celebrating this month? What does it mean? Of course. So Energy Action Month actually started in 1992, and President George H.W. Bush was the first one to proclaim October as Energy Awareness Month. And the idea was to make sure residents understood where our electricity comes from and how much we're using. And this was back in the 90s, so it was like a preliminary exploration into energy usage. And now it's switched. Let me go ahead and translate that. El mes de lo que es concientización de acción energética fue establecido en el año 1992 precisamente por el expresidente George W. Bush. Y se proclamó desde esa época y se viene llevando a cabo verdaderamente para despertar conciencia de dónde viene la energía
y cuál es el consumo, el uso que le estamos dando cotidianamente cada uno de nosotros. Go ahead, I'm sorry I interrupted you. No, that's okay. I was trying to stop. Yeah, so it went from energy awareness to now it's energy action. And the idea is now that we are supposed to be more aware of where our electricity is coming from, we're now taking action. Y entonces ha transicionado de ser el mes de la concientización al mes de la acción. ¿Qué quiere decir eso? Ya tenemos un poquito más de conocimiento de dónde proviene la energía que consumimos, que utilizamos, y pues ahorita se trata de tomar acción, manos a la masa. Let's get some action. So let's talk about what that action means for us in Montgomery County, especially this month. Of course. So in Montgomery County, we are focusing on electrifying everything. Oh, and boy. I know that sounds like a lot. So I'm not actually going to talk about how to electrify every single thing in your house, but there's 4 areas where we're focusing on this month. Y para nosotros acá, en el condado de Montgomery, este mes en particular, el mes de acción energética del 2022, se enfoca en electrificar todo lo que podemos electrificar dentro del hogar. Mucho, pero nos vamos a enfocar, se está enfocando el Departamento de Protección Ambiental en 4 áreas en particular. Let's talk about those areas, Larissa. Sure. So the very first one, and I should say that every week we do a different focus. So for this week, the focus is on electrify your ride. Ok, todas las semanas durante este mes va a haber un enfoque en áreas particulares de lo que podemos electrificar. Esta semana en particular es your ride, su forma de transporte. So, all righty, talk about that. Because here in my house, we've been going back and forth about that issue. My son wants to buy an electric vehicle. And I'm like, but we cannot charge that just about everywhere. If we want to take I-95 South, where are we going to charge that vehicle? You can tell us about that, can you? Yes, of course. So the first thing that we are recommending as a county, because we have a new pledge in place, which is to pledge to electrify your next car. So number 1 is to go electric wherever you can. So if you are looking for a new car, try to see if there's an electric or hybrid option for you. So that's number 1. En el condado, pues está el enfoque de, primero, a las personas se les está pidiendo, los que quieran hacerlo, un compromiso de electrificar su vehículo. Usted puede llegar y hacer un compromiso que su próximo automóvil va a ser eléctrico o híbrido. All right. Yeah, so that's number 1. But cars are very hard to come by right now, and the cost is pretty high. Not only that, but most of the electricity that is part of the grid. So when you plug in your car, we are still not having clean energy creating that quote unquote gas. It's electricity. So instead of gas, we're changing to electricity, but that electricity is not as clean as it could be yet. Un par de componentes que, claro, tomamos en cuenta que los automóviles eléctricos, formas de transporte eléctrica, pues tan difíciles de conseguirlos. También los precios de compra son bastante elevados. Y el otro componente es que no es verdaderamente energía completamente limpia la que utilizan para la carga. Es electricidad que no es óptima y totalmente limpia aún. Go ahead. Yeah. So if getting an electric vehicle isn't something that you can do right now, the next best thing is to limit how much you're driving. And I know this sounds like it's pretty obvious, but in this world where we are, well, I know Lorna and I are still working remotely, I would say, because based on our backgrounds, then it's how do you make sure that you're doing as much as possible in fewer days. So for me, I only drive my car 2 days a week. So that's another option if possible. Ok, y también, bueno, conocemos que es difícil quizás para muchas personas adquirir transporte, un vehículo eléctrico. Entonces, pues una de las cosas que se proponen es limitar las manejadas, lo que conducimos. Para personas como ella y como yo, que ustedes pueden ver, trabajamos desde el hogar, estamos teletrabajando aún, tenemos esa oportunidad, es mucho más fácil, pero quizás para las personas limitar
los viajes y todo esto tiene que ver con los gases de efecto invernadero y ella en particular pues aprovecha las salidas para hacer todas las cosas pertinentes un par de días a la semana, primordialmente. Menos días on the road, less days on the road. All right, so let's talk about a little bit. Maybe, I mean, you're not with the Department of Transportation, but the county has transitioned a whole lot of its fleet to electric. Charging stations in the county. Maybe that's a question for transportation, not for you. No, actually, it's great that you asked that, because one of the things that we're doing this week is highlighting places around the county that have electric vehicle charging stations. So I do not work for Department of Transportation, but we are promoting the electric vehicle charging. So for instance, today we held a light bulb exchange at the North Potomac Senior Center. That's one place with electric charging. Tomorrow will be all the way in Poolesville at the Maggie Nightingale Library. So I bet you didn't know there was charging there in Poolesville even. And then on Wednesday, Wheaton at the community center, there's charging there. And so there's a lot of opportunities at county buildings to charge your cars. Hablamos precisamente de que, bueno, Larissa trabaja para el Departamento de Protección Ambiental, no el de Transporte, pero como parte de lo que es este mes de acción energética, pues se han estado llevando a cabo varias oportunidades de evento para resaltar las estaciones de carga de automóviles eléctricas que hay en el condado. Hoy precisamente estuvieron en el centro para adultos mayores de la parte de North Potomac. Mañana van a estar en la biblioteca de Poolesville y pasado mañana van a estar en el centro comunitario cerquita mío de por acá de casa de Wheaton. Quizás ustedes como yo no sabíamos que tenemos tantas localizaciones a través del condado donde se pueden cargar los vehículos eléctricos dentro de nuestra propia comunidad. All right, so let's transition to the next week. First week is electric. Following week. Yes, well, electrifying your ride. And the fun thing is it goes perfectly because at those locations that have electric vehicle charging stations, we're also doing light bulb exchanges. So people can bring us their old incandescent and compact fluorescent light bulbs, and we swap them out for LEDs. And that's one of the ways that you're going to start electrifying your home. And that's the second week. La semana próxima, pues el próximo evento es electrificar su hogar. Y parte de lo que se está haciendo conjuntamente es preciso en estas estaciones de cargas eléctricas para los vehículos, se va a hacer el intercambio de los que son las bombillas de luces. Si usted las tiene incandescente en su hogar, puede llegar a alguna de estas localizaciones en el condado y hacer un intercambio para que le den de gratis free LED lights, I presume, okay, gratuitamente las bombillas que son de LED. Así que ya saben, these events, they're going to be simultaneously in all of the charging stations. Any other locations, Larissa? No, they're going to be each day. We're there for about 2 to 3 hours, depending on the location. So I know for Thursday, at Wheaton Community Center, we'll be there for 3 hours because it's a larger center. Okay. Estos intercambios de las bombillas, ustedes saben que las bombillas estas de LED pues son un poquito más caritas. Si usted quiere hacer un intercambio, puedes llegar a algunos de estos centros. Claro, que van a ser diferentes horarios, 2 o 3 horas al día. Sabemos, Wheaton's tomorrow, correct? Wheaton is Thursday. Tomorrow is Poolesville. Okay, el jueves van a estar en el centro comunitario de Wheaton, que está ahí en la avenida Georgia, y aproximadamente 2 o 3 horas. Larissa, since the times change and the locations change, can people just call 311 to find out? Or they should be able to, but the best way, of course, is to go to the website, which is MontgomeryEnergyConnection.org. Okay. Connection. Okay. Perfecto. Usted si quiere más información sobre las localizaciones para hacer el canje de bombillas, ya sabe, puede visitar MontgomeryEnergyConnection.org o simplemente llamar al 311. Let's see. So, is there a limit on the light bulbs I can bring in?
That's a great question. So Dinner there's is no like 3 or 4 or something like It's that. usually 3 to 4. Yeah, it depends. Most of our boxes now come in, there's 4 bulbs to a box. So we encourage people to bring us as many light bulbs as they want to get rid of, Okay. but we usually only provide them with 4 in exchange. Ok, básicamente si usted quiere traer las más que quieras que se quiera deshacer, pues las puede traer de las incandescentes, pero sepa que le van a dar como 4 de las LED, no le van a dar 19, le van a dar 4, ¿ok? ¿Está claro? Ya sabe, para más información sobre dónde puede hacer ese canje, montgomeryenergyconnection.org, y ahí pues va y busca sus bombillas más modernas, más energéticamente conscientes y free, gratuitamente. Okay, week number 3, electrify your kitchen. Isn't everything electric? Well, not the gas stove. Yeah, our gas stove. So that's funny. So the other part is in the house, I should also say, is the heat pump. So a lot of people are, in addition to lighting, are thinking about switching from gas heat to electric heat. So if anyone's interested in that, we're actually going to have a virtual session on October 15th where you can talk to an actual installer of heat pumps to ask all your questions. Parte de lo que es también la tercera semana que comienza el 17 de octubre hasta el día 23, pues se va a llevar, el mensaje es electrificar nuestras cocinas lo más posible. Muchas personas tenemos algunas de las estufas de gas, yo soy una de ellas. Si usted está interesado o interesada en electrificar eso, pues van a tener una sesión virtual el día 15 de octubre precisamente sobre la instalación de eléctrico, de un sistema eléctrico. So if I want to participate in the virtual session on the 15th, what time is it and how do I have to register? You do have to register to get the Zoom link, and it's on montgomeryenergyconnection.org under our calendar, and it will be at 11 a.m. on Saturday. Ok, entonces esto va a ser a las 11 de la mañana del día sábado 15 de octubre, va a ser vía plataforma digital Zoom. Usted puede una vez más ingresar en el sitio web montgomeryenergyconnection.org y hacerle clic al calendario de eventos para inscribirse si usted tiene interés en lo que es electrificar su cocina. By the way, Council did approve electrifying your home by 2024. Just remember that. Importante que todos sepan que para el año 2024, toda la construcción nueva en el condado de Montgomery, esto fue aprobado por el Consejo, la nueva construcción, las casas, todo dentro del hogar, las unidades de calefacción y también de aire acondicionado, las estufas, la secadora, todo eso va a tener que ser eléctrico en el condado de Montgomery para la construcción nueva y también si se hace una remodelación donde se lleve la estructura a los huesos, se dice en inglés, donde se lleve la estructura casi hasta el comienzo de lo que fue la construcción. Así que eso entra en vigor en el año 2024, todavía falta un poquito, pero para que ustedes sepan que en el condado de Montgomery tener hogares totalmente corriendo con el suministro de electricidad hace la transición y desaparece el gas en la construcción nueva a partir del 2024 cuando entre en vigor esa ley en el condado de Montgomery. Sorry, Larissa, I had to explain that for a little bit. No, it is difficult to gather. So I appreciate you knowing all that. So thank you. Yeah, I kind of remember, wait a minute, that's coming up rather sooner than later. All right, week number 4, Larissa, electrify your lawn. Oh, wait, but we didn't talk about the kitchen. So the thing about the kitchen. We're still on the kitchen. Okay, go ahead. Yeah, so the thing about the kitchen, and this is going to be my favorite week, because for the kitchen, we're actually going to be using an induction cooktop in the community. So on October 19th, we will be at Crossroads Farmers Market at 10:30 a.m. to do a food demonstration using an induction cooktop. I tell you, I was thinking, number one,
Are you giving away one of those stoves? Yes, we are. Oh. Yes, we will be. We will be giving away a cooktop. Yes. Okie dokie. I like that. Free. Okay. Algo importante sobre el tema que se va a llevar a cabo de lo que es electrificar las cocinas, cocinar con estufas que sean eléctricas. Se va a llevar a cabo una demostración el día 19, the 19th, you said, correct? El día 19 de octubre en el mercado agrícola de Crossroads sobre cómo cocinar con una de estas cocinas de inducción de electricidad de calor. Y va a haber una rifa. So, es a raffle? ¿Una rifa? Yeah, so there's going to be the food demonstration that's going to be in Spanish first and then translated to English. And then a raffle for those that participate. Perfecto. You do have to pay for the raffle ticket? No. Okay, I'm just asking. It's a good question, but I work for the county and we're not allowed to, like, I don't even know if I'm allowed to say that. Not me, but like people have, sorry. Yeah, no cost. Okay. All right, I always say me like a county resident. Okay, perfecto. No hace falta comprar tickets para la rifa. Las personas obviamente pueden participar de forma gratuita, pero se va a rifar precisamente una de estas estufas donde se cocina por la transmisión, la inducción del calor, de la con electricidad. Así que I always, we have this ongoing debate in my household about induction stove cooktops. I'm not gonna bet that here. My son wants one, and I'm like a little hesitant. Yeah, so that's those people that needs to be convinced about it. So it's important. We'll start with the cooktop. Start with one, and then see. It's very expensive to get the entire stove, but the cooktop you can get for $50. Exacto. Lo que son las hornillitas de estas, pues una cocina entera es bastante carita, pero las hornillitas estas son un poco más económicas, $50 que se pueden conseguir y se pueden probar para ir uno ajustándose a electrificar el hogar y cocinar con hornillas eléctricas. Okay, anything else kitchen-wise? For the kitchen, no, that's the big one, is that it's just so much more energy efficient. So your son is right, especially going from gas to induction. But if you have electric, you're still okay. But the induction is just so much more efficient. Son mucho más eficientes, eso me dice mi hijo, que de verdad hace la diferencia. Y bueno, pero si usted no tiene una de estas de inducción y tiene una eléctrica, pues aún tiene su casa electrificada. That cooking food demonstration, the 19th and Crossroads Farmers Market, what time does it begin? 10:30 a.m. A las 10:30 de la mañana del día 19 en el mercado agrícola de los Crossroads. Remind me where Crossroads is located. It's right near Tacoma Park, like right near there. Más o menos en la zona de Tacoma Park, por ahí, en el mercado agrícola. Pues ya saben, aquellas personas que quieren llegar y participar en la rifa de una de estas hornillas. Muy bien. Let's transition to week number 4, Larissa. Yeah, the end. This is perfect because week number 4, most of our leaves should fall by then, because we have this cold weather. So the first thing doesn't take any money at all, and it's to leave your leaves. Just leave them. Just leave them on the ground, and they will decompose. I did that last year, and it was very interesting how the entire ecosystem in my backyard changed. Incredible. La cuarta semana de lo que es tomar acción en este mes de acción energética es la semana precisamente que tiene que ver con electrificar lo que hacemos en la yarda, en el patio, en el jardín. Yo sé que no se dice yarda, pero muchas personas lo conocen como yarda, de lo que se hace en el jardín. A partir de la semana del 24 de octubre hasta el 30, hasta el final de mes, pues es concientización y acción precisamente sobre las actividades que tenemos en el trasfondo de la casa, en nuestro jardín. Lo primerito que podemos hacer, que es gratis, es facilito, ya comienza el cambio de temporada, ya comienzan a caer las hojas
y ya para la cuarta semana posiblemente muchas hojas de los árboles hayan caído, precisamente porque estamos en otoño. ¿Qué podemos hacer? dejar las hojas. All right, so you're asking us to leave the leaves in place. And some folks are going to say, what? Most people will say what, but as you mentioned, it's better for the ecosystem for them to decompose because they provide food for bugs and birds. Y verdaderamente yo le mencionaba a Larissa que yo hice eso el año pasado y pude observar de cerca el tema de que el ecosistema en mi jardín pues ha cambiado bastante. ¿Por qué? Porque es bueno para la vida natural, es orgánico, se descomponen por sí mismas y ayudan a los pajaritos, sirven para los pájaros y sirven también para todos aquellos insectos, animalitos que biológicamente necesitan de ese tipo de ecosistema en nuestros jardines. What else? I will also say that, of course, the other thing that we recommend is to go electric for our lawn equipment. So whether that's your leaf blower or your lawn mower, but just using a leaf blower, just to give you some context, a gas leaf blower for 1 hour uses the same amount of gas that it would take to drive from here to New Orleans. Ándale. Para poner esto en contexto, wow. La otra recomendación es utilizar los aparatos eléctricos cuando estamos trabajando en el jardín. ¿Por qué? Porque aunque usted no lo crea, por ejemplo, este aparato de soplar las hojas, el de gas, 1 hora soplando hojas es el equivalente a los gases de efecto invernadero de viajar en automóvil de aquí hasta Nueva Orleans. Imagínese lo que suelta ese aparato. Sabemos que muchas personas lo utilizan porque quizás es un poco más rápido, sobre todo las personas a nivel comercial, pero cuando usted en su casa prenda ese aparato, tenga un poquito de concientización y sepa que si usted está utilizando eso por 1 hora, es como que si estuviera soltando gases manejando por la carretera desde acá hasta Nueva Orleans. Tremenda la cosa, ¿no? Just saying. Yeah, it's a lot, and gas is not cheap right now, so another thing to think about. Exactamente. Well, Larissa, we can talk about this topic forever and a day. We have about a couple minutes left. Exactly 2 minutes left. One last message for our Spanish-speaking residents regarding this particular month. It's no longer, it's an action month. We need to make at least one change in the routine that we do, at least for this month. Is that it? That is it. And there are 2 other opportunities that are specific for this community, and that is on Friday. This Friday, Mujer Fuerza y Coraje is having a Hispanic Heritage Month event in Gaithersburg from 10 to 12. Ok. Este viernes, precisamente por el mes de la herencia hispana, Mujer Fuerza y Coraje está teniendo un evento. Gaithersburg, what did you say in Gaithersburg, Larissa? I said it is a Hispanic Heritage Month event where there will be a light bulb exchange from 10 to 12 p.m. too. Okay, and do you know where that is? Yes, I do. It's going to be at Griffith Park at City Hall, 29 South Summit Avenue, Gaithersburg. Okay, esto se va a llevar a cabo el día viernes desde las 10 de la mañana al mediodía en Griffith Park, que está ubicado allá en la Summit Avenue en la ciudad de Gaithersburg, y se va a llevar un intercambio también de lo que son las bombillas incandescentes por las de LED. Well, thank you so much, Larissa, for joining us today. One last thought, anything else that you're missing? That's it, but just try to do just one thing this month, and that is all we ask. Exactamente. Con este mes de lo que es tomar acción energética, ya no es concientización, ya sabemos que lo tenemos que hacer. Ahora es la hora de actuar, de tomar, aunque sea un paso, hacer una actividad donde conscientemente estemos pensando en la energía y en lo que es electrificar todo lo que podamos dentro de nuestro hogar y también afuera de nuestro hogar, cuando estemos en el backyard, cuando estemos trabajando la grama, sobre todo con la caída de las hojas. Larissa, thank you so much for joining us today. Lovely to have you here. Thank you. Thank you so much.
Y ya saben, para más información, montgomeryenergyconnection.org. Muy buenas tardes. Nos vemos el próximo miércoles. Chao, chao. Thank you, Larissa. Bye, bye. We gotta go. Y hasta aquí su espacio.